Muchísimas gracias, buenas noches a todos. Agradezco a Dania y al grupo de investigación por darme la oportunidad de poder participar en este conversatorio. Saludos también aquí a la querida amiga María Guadalupe de México y a los otros investigadores, a Jairo, a Humberto y al resto del equipo que está formando parte hoy de este conversatorio. Bueno, lo que voy a conversar hoy día tiene que ver con la investigación en la formación inicial docente en FID. Les podría pedir por favor si pueden poner las diapositivas que están en el Canva compartido, porque ahí hay un par de gráficos que me gustaría mostrarles para poder situar el tema. Respecto a la FID, la formación inicial docente, yo me he desempeñado trabajando principalmente en el área de la pedagogía en educación básica, si bien hice clases en educación media también y en educación parvularia. La educación básica ha sido el área donde he estado trabajando mayoritariamente, en la formación de profesores. Bueno, y ahí hay un punto importante, porque en el caso chileno, en el caso de mi país, nosotros estamos bajo una ley que tiene relación con los profesores, que es la ley, ¿no es cierto? 20.903. Esta ley habla sobre el sistema de desarrollo profesional docente. Esta ley entrega las directrices para las personas que ingresan a estudiar las carreras de pedagogía en las universidades, solicitando ciertos requisitos específicos para poder entrar a ser profesor. ¿Ahí sí? ¿Se escucha? Sí, te escucho. Sí, es que pensé que estaba... Alguien tiene abierto su micrófono, amiga. Si fueran tan... por eso se escuchaba como acoplado. Exacto, sí. Tú te escuchas perfecto. bien. Adelante, sí. Perfecto. Ya, ahora sí. Ya, entonces lo que les contaba es que esta ley hace que los profesores tengan que cumplir con ciertos requisitos y las personas que quieren entrar a estudiar las carreras de pedagogía en cualquiera de sus niveles también tienen que cumplir con dichos requisitos, que es el puntaje específico en una prueba, estar dentro del 30% de los mejores estudiantes de su promoción, pero además de eso se entregan ciertos lineamientos en el desarrollo profesional de los profesores. Y así también ciertas exigencias a las escuelas de pedagogía, entre esas la acreditación obligatoria de las carreras de pedagogía. O sea, un estudiante tiene que ingresar a una carrera que esté acreditada para poder ejercer. ¿Ya? Eso es muy importante. Las carreras de pedagogía junto con las de salud en el país tienen que estar acreditadas. Entonces, con todos estos requerimientos y con el hecho de tener además carreras que están bajo la supervisión de una institución, ¿no es cierto?, que es la CNA, entonces el Consejo Nacional de Acreditación. ¿Qué pasa acá? Que se buscan ciertas características, ciertas particularidades que tiene que tener la formación docente. Y entre esas particularidades que tiene que tener la formación docente, una de ellas que no es menor es la investigación y la reflexión. Entonces, si nosotros empezamos a revisar, y me tocó en algún momento, a propósito de un escrito, un paper que tuve que hacer, revisar las mallas de todas las carreras de educación básica a lo largo del país. Y en esta revisión empiezo a detectar y a mirar también cuáles eran las asignaturas, por lo menos a nivel de malla, declaradas, nombradas, en los nombres de las asignaturas, cuáles de ellas apuntaban hacia la investigación. Y particularmente en la carrera donde yo trabajo y en algunas donde hice clases también de pedagogía en educación básica, las asignaturas de investigación apuntan hacia la metodología de la investigación y las asignaturas de seminario de grado. Hay instituciones que tienen solo una asignatura de metodología de la investigación y posteriormente el seminario de grado, que es aquella asignatura que les permite después a los profesores poder titularse, ¿ya? Y obtener su grado académico licenciado. Y hay otras que pueden tener dos asignaturas de metodología de la investigación también.
Me encontré también en esta búsqueda con otras universidades y otras carreras que sí tenían más de algún curso, lo que me llamó la atención y es bastante coherente con todos los requisitos que tiene este profesor. Este profesor que se necesita en el contexto actual, este profesor del siglo XXI, este profesor que ahora además está desafiado a propósito de todo lo que ocurrió con el contexto de pandemia y las clases no presenciales. Por lo tanto, este profesor tiene que ser un investigador. Un profesor que tiene que ser investigador sobre su propia práctica, sobre su desempeño y tomar decisiones acerca de sus prácticas para la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños. ¿Y qué implica ello? El querer investigar, el querer ser un docente investigador. Implica también un proceso reflexivo y metacognitivo. Metacognitivo en el sentido de que tiene que ser consciente de las acciones que está realizando, de lo que sabe y de las acciones, ¿no es cierto?, que sabe, ver cómo éstas impactan en el aprendizaje de los niños. Entonces, si nos situamos en la formación inicial docente, necesitamos mucho más que asignaturas de metodología de la investigación, asignaturas de seminario de grado. Se necesitan otras asignaturas que formen parte de este plan formativo de profesores, donde la investigación se presente de manera transversal. Por lo tanto, la investigación en la formación tiene que ser un eje transversal, que va de la mano, y ahí lo puse en el cuadro, de la formación reflexiva. El profesor reflexiona, investiga, evalúa, toma decisiones y mejora. Entonces, es un proceso que va unido, que va de la mano y que se articula y que no se puede dar de manera aislada, por separada y circunscrita solamente a la situación de dar un examen de grado para poder recibir un título y un grado académico al terminar un plan formativo. Entonces, la formación inicial tiene que abordar la investigación de manera transversal, donde en las distintas asignaturas se desarrollen actividades, trabajo, acciones que vayan hacia el desarrollo de las competencias investigativas. Y incluso que además se vean reflejadas en las prácticas pedagógicas. Cuando los estudiantes de pedagogía asisten a sus prácticas, también tienen que investigar ese el propio proceso que ellos están viviendo como docentes en formación en el aula escolar, donde tienen que reflexionar y investigar en la acción sobre su desempeño. Entonces, necesitamos desarrollar habilidades investigativas e incluso más allá de las habilidades, competencias investigativas a lo largo de todo este proceso. Y aquí también hay factores que no son solo el contar con un plan formativo donde la investigación sea transversal, donde la investigación vaya de la mano con la reflexión, donde la investigación se vea reflejada en las asignaturas, donde la investigación esté en las prácticas, donde la investigación también de respuesta a los requerimientos que pide las acreditaciones de las carreras, que no dejan de ser importantes porque esas acreditaciones además van de la mano con este sistema de desarrollo profesional docente y en el modo como van a ser evaluados también los profesores en su desempeño profesional cuando estén en la escuela. Pero hay un factor fundamental que no podemos perder de vista y que tiene que ver con el rol de formador de formadores. ¿Qué pasa con quienes forman a los profesores? Y hay un punto muy importante y relevante, porque aquel que hace clases en las carreras de pedagogía, en las diversas asignaturas de estas mallas, de estos planes formativos, también debería ser investigador.
porque debería entregar los conocimientos y los saberes como investigador también a esos estudiantes. Por lo tanto, no basta con que quien forme a profesores sea una persona que haya pasado por formación de posgrado, que tenga saberes respecto a determinadas disciplinas, sino que también esté investigando. Y muchas veces ocurre en la realidad, en lo concreto, que los profesores que están formando en la universidad, los académicos, no logran dar abasto para poder estar investigando de manera sistemática y permanente. Pueden hacerlo, pero a lo mejor no es sistemático y permanente en todos los casos. Sí hay universidades donde esto es un requisito claro y sí se da, pero no ocurre en todas las universidades chilenas. Y hay una serie de requerimientos administrativos, etcétera, que muchas veces toman el tiempo de estos académicos y este espacio para la investigación muchas veces llega a pasar a segundo plano. Y otro elemento importante además, que no todos los académicos que forman profesores son personas que están contratadas de manera permanente en las instituciones de educación superior, sino son profesores que van a dictar solamente las cátedras y las asignaturas. Entonces también es un desafío en la educación superior, y en algunas instituciones de educación superior, esto no ocurre en todo, podríamos latamente hablar de esto y aquí podría extenderme muchísimo en esta temática y en esta inquietud, pero apuntando a la temática a la que vamos, que tiene que ver más con la formación del profesorado, más que la situación de los académicos en las escuelas de pedagogía, sí me parece importante apuntar a que los formadores de formadores deberían también tener desarrolladas estas competencias investigativas y poder estar investigando para que se modelen prácticas investigativas en las aulas universitarias. Y aquí también hay un punto, y recuerdo una presentación que me tocó ver ayer en un seminario que organizó Penser, que me encantó, donde tuve la oportunidad de mirar la presentación de un profesor que se dedica a la investigación, donde hablaba además que la investigación en las universidades no tiene que ser solo haga un informe, haga una tesina, escriba un artículo, sino que hay otras formas de enseñar también la investigación a propósito del uso de las nuevas tecnologías y a propósito también del modo en cómo los jóvenes, como los estudiantes universitarios, interactúan en su contexto. TikTok, por ejemplo, podcast, que es como que escucharan ahí en Spotify algo sobre la norma APA, por ejemplo, entre las normas de investigación. Otras formas, otras maneras, videos, canciones, otras formas de acercar a los jóvenes también a la investigación, para que no vean la investigación como algo de doctos, como algo elevado, algo complejo, algo netamente estadístico, sino que esté amarrado a lo cotidiano, al quehacer cotidiano. En la medida en que como seres humanos indagamos en distintos aspectos de nuestra vida, ya estamos desarrollando parte del germen de la investigación. Entonces, desde ahí también es como uno de los puntos por donde nosotros debemos partir. Ahora quisiera pasar, por favor, a la diapo siguiente, a la imagen siguiente, para que pudiéramos hablar un poquito sobre estas competencias. Me tomo un autor, Castillo, en el 2008, que me interesa bastante porque él habla de las competencias investigativas. Y si nosotros tuviésemos que definir las competencias, ¿qué es lo que es una competencia? En fácil, habilidades, saberes, actitudes. ¿Ya? Muy en simple. Entonces, una competencia investigativa apunta a la construcción de saberes científicos que también están implicadas actitudes acerca, ¿no es cierto?, de este proceso de construcción de saber, y también el desarrollo de habilidades para la construcción de estos saberes, la construcción de estos conocimientos. Entonces, si pensamos cuáles son las competencias investigativas que cualquier persona, y en este caso los futuros profesores, los profesores en formación,
de las escuelas de pedagogía, en este caso en particular, un profesor de pedagogía en educación básica, ¿cuáles serían las competencias? Competencias cognitivas. Primero, saber, conocimiento sobre el tema del cual se está investigando. Lo cognitivo, nos vamos al conocimiento. Pero también capacidad de análisis, de información, análisis, interpretación, comprensión. Procedimentales, habilidades como la indagación, la experimentación. Habilidades interpersonales también, porque muchas veces yo no voy a investigar solo, investigo en equipo. Es fundamental muchas veces los equipos de investigación, la colaboración, el trabajo investigativo, la distribución de tareas, la realización de acciones conjuntas en pos de la investigación. Entonces, las habilidades interpersonales también tienen que ver con eso, también con relaciones interpersonales que tienen que ver muchas veces también con la empatía. Si estamos trabajando con participantes en una investigación a quienes hay que entrevistar, o hay que interactuar con ellos en un grupo focal, o se hace una investigación con notas de campo, sea un estudio etnográfico, o sea, hay una serie de elementos, de habilidades de carácter interpersonal que se desarrollan a la hora de investigar y que son significativas y que hay que considerar. Lo comunicativo también es fundamental, y no solamente las habilidades orales y de comprensión lectora, que son cruciales también a la hora de investigar, porque estamos trabajando con documentos, con marcos teóricos, diseñando marcos metodológicos. También hay que aprender a escribir, hay que conocer los tipos de textos investigativos. No es lo mismo una tesis que hacer un artículo, conocer las estructuras, cómo hago un resumen de una investigación, hago un abstract, cómo escribir las palabras clave. O sea, estoy poniendo cosas bien simples como ejemplo, pero es ahí donde quiero llegar. O sea, tenemos que entregar a los estudiantes, ¿no es cierto?, competencias que apunten a que se puedan comunicar adecuadamente y que puedan comunicar saber científico, por ejemplo, a través de un informe de una investigación, a través de un artículo académico sobre esa investigación, a través de una tesis. Otro elemento importante, el uso de la tecnología. La tecnología es fundamental y es una ayuda, una asistencia crucial a la hora de investigar. Existen software para, por ejemplo, analizar datos cualitativos, Atlas-T, en vivo, gestores bibliográficos para poder trabajar con todas las referencias y los autores que se están ocupando en una investigación. Estoy pensando en Mendeley, en EndNote. Existen incluso los detectores de similitudes donde nosotros ingresamos un texto, y estoy pensando en Turnitin, por ejemplo, donde ingresamos el texto y ahí nos permite detectar si es que hubiese algún plagio, alguna cosa así. Ahí también estamos trabajando el componente ético y que no es, podríamos decir, de que no es algo menor, es algo crucial la ética también a la hora de estar investigando, ¿ya? De citar las fuentes y de decir de dónde sacamos la información y apropiarnos de las ideas de otro. Otro punto importante y que tiene que ver con la tecnología, por ejemplo, hay software que nos permiten también trabajar las normas APA, textos que nos funcionan como editores de texto, software que nos ayudan, por ejemplo, a hacer las transcripciones. O sea, tenemos una serie de recursos y de elementos tecnológicos que nos facilitan el trabajo investigativo. Y si pensamos, y vuelvo para atrás, la investigación de manera transversal, nuestros estudiantes tendrían que aprender, por ejemplo, las normas de citación como APA desde el primer semestre. Y el primer trabajo que desarrollan en la universidad debería venir con la citación APA, y a lo largo de toda su carrera deberían estar las citaciones de las fuentes, enseñar a construir referencias, a trabajar en la biblioteca, a trabajar con fuentes, a usar los gestores bibliográficos. Todo eso se tendría que desarrollar, y el uso de todas estas tecnologías que les estoy mencionando desde el inicio de la carrera hasta el final de la carrera, y que no llegan a última hora a hacer la tesis sin saber cómo citar con APA, o cuando nos toca revisar, y me imagino que aquí hay varios de los investigadores que están presentes en esta actividad de hoy, que nos ha tocado dirigir tesis, nos ha tocado revisar trabajos también, donde nos hemos encontrado con estudiantes de último año, tanto de pregrado como de posgrado,
a quienes le hemos encontrado algunos fallos en las normas de citación. Entonces, esto se debería enseñar desde el inicio. Otro elemento importante de estas competencias investigativas tiene que ver con lo observacional. También esta capacidad de observar un contexto para poder investigar, porque lo observacional también nos permite detectar problemáticas posibles de investigar. Entonces, si se fijan, el abanico investigativo es bastante amplio. Son muchas las competencias que nosotros tenemos que desarrollar en nuestros estudiantes para que ellos, ¿no es cierto?, puedan investigar de manera adecuada. Y la pregunta está en, con una asignatura de metodología de la investigación, o con 2 asignaturas de metodología de la investigación, y un seminario de grado, como formadores de formadores, estamos logrando en ese acotado tiempo, con sílabus acotados, programas acotados, cuenta de todos estos requerimientos, es ahí donde surge la inquietud. Por lo tanto, nuestro desafío como formador de formadores y nuestro desafío de quienes estamos también trabajando en el diseño y en la gestión de los procesos, en las distintas carreras de formación de profesores, como ocurre en mi caso personal, tenemos un desafío grande de incorporar en los planes formativos todos estos elementos desde el inicio de la carrera, para que al final, cuando los estudiantes ya terminan, sean futuros profesores, lleguen a su desempeño profesional, sabiendo investigar, sabiendo reflexionar sobre su desempeño profesional, sobre su quehacer, y siempre en miras, ¿no es cierto?, de la mejora educativa y de tener procesos de calidad de enseñanza y aprendizaje en la aula, en este caso chilena, y lo extiendo y lo extrapolo al escenario latinoamericano de las aulas de los estudiantes en Latinoamérica. Como formadores de profesores tenemos una tarea tremenda en este ámbito, en muchos otros más, sin duda, eso está claro. Pero el ámbito de la investigación es un punto que muchas veces se presenta bastante crítico si no se trabaja desde el inicio. Muchísimas gracias.